Buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta enseñanza que tenemos el día de hoy sobre el Salmo 54. Hemos orado para que el Señor nos dirija a través de la palabra. Hemos pedido la dirección del Espíritu Santo, pero sobre todo, la intencionalidad de ser convertidas por su palabra. Y hoy vamos a ver el Salmo 54. ¿Sí? Este salmo que David escribe, ¿sí? David escribe cuando estaba allí siendo atacado, perseguido por los cifitas, ¿sí? A manera de histórica, nosotras podemos ver ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, como un trasfondo de lo que estaba sucediendo con David. Había sido traicionado 2 veces por esta gente y entonces en ambas veces el Señor los había entregado. Y este salmo revela 3 etapas en la experiencia de David cuando se dirigió a Dios en busca de ayuda. Y es un salmo tan solo de 7 versos que voy a pedirle a mi querida Patti Garrido que me lo pueda leer, el Salmo 54, que me lo pueda leer completito, y para que podamos mirar estas 3 etapas de experiencia que tuvo, en la experiencia que tuvo David cuando se dirigió a Dios en busca de ayuda. Adelante, mi querida Patti, por favor. Sí, un momentito aquí que estoy abriendo. Mm, Salmo 54, versión Reina Valera, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Amén, amén. Gracias, mi querida Patti. Ok. Vamos a ver tantito así, qué era lo que estaba sucediendo para que David tuviera este tipo de plegaria. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, nosotros vemos perdón, primero en el capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 23, de los versos 13 al 24, fíjense cómo dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Esto era porque recordemos que David estaba huyendo de Saúl, quien quería tomar su vida, ¿sí? Había escapado de Keila y salió de allí, ¿sí? Entonces dice el verso 14: David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti.
y aún Saúl, mi padre, así ya lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonathan se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Los de Sif estaban traicionando a David, ¿sí? Yo creo que me quiero imaginar que notaron que Jonathan llegó por allí y se dieron cuenta de que David estaba escondido. Entonces dice, por tanto, rey, todavía incitan a Saúl. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volveos a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y luego más adelante, en el capítulo 26, vuelven otra vez, ya y vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? O sea, dos veces traicionan a David, y donde veían que estaba, iban, eh, le decían a Saúl, incitaban a Saúl a que fuera a perseguir a David. Entonces David revela tres etapas de la experiencia cuando él se dirige a Dios por ayuda. Y la primera, lo podemos ver allí, como dice los primeros tres versos: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, oh Dios. Oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Aunque nosotras leemos en la historia que Saúl dice: bendito ustedes de Jehová, y que han venido y han esto, realmente no era así, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y un propósito para con David, que David reinara, ¿sí? Pero ellos llegan, y muchas veces nosotros pensamos que cuando llega algo, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado con a veces hasta bendecir cosas o creer, ¿sí? Que eso es agradable delante de Dios, como Saúl estaba haciendo con los silfeos. Ay, qué buenos, gracias, que el Señor, Saúl pensaba que era bueno, cuando Saúl no se estaba dirigiendo conforme a los planes que Dios tenía del que David reinara, ¿sí? La vida de David estaba en peligro, y allí decía: extraños se han levantado contra mí. Y donde leímos ahí en el libro de Samuel, nos damos cuenta cómo se habían levantado ellos, se habían ido a hablar con Saúl. Y David hace un llamado para que Dios los salvara, para que Dios vindicara su causa. David era el legítimo rey de Israel y el futuro, ¿sí? Era legítimo porque Dios ya lo había escogido, y era el futuro de la nación y la dinastía que estaban con él. Esto incluía la promesa del Mesías que vendría de la línea de David, que en el segundo libro de Samuel nosotras podemos leer
en el capítulo 7, cuando Dios hace este pacto con David, que empieza David a decir, que quién soy yo, quién es mi casa, y lo podemos leer ya, luego detenidamente, pero en ese pacto que Dios hace con David, Dios le dice que el Mesías, prácticamente le dice, el Mesías vendría de la línea de David, ¿sí? Dice, yo te edificaré casa, dice, David quería edificarle casa y ahora el Señor decía que iba a permanecer su reinado perpetuamente, que era pues la venida de el Mesías, nuestro Salvador. Ahí estaba también diciendo David, por tu nombre, ¿sí? Oh Dios, sálvame por tu nombre. Significa en base al carácter de Dios. Por eso la importancia que nosotros cuando leemos la escritura veamos de qué manera está ahora reflejándome el carácter de Dios, qué atributo veo de Dios. Es la importancia de conocer a nuestro Dios, ¿sí? David decía, por tu nombre, en base al carácter de Dios, ¿sí? Especialmente en su fuerza, por tu nombre, con tu poder, defiéndeme, ¿sí? Con su fidelidad, él sabía, David prometía alabar el nombre de Dios después de la gran victoria en el salmo que estamos viendo, el Salmo 54, en el verso 6, voluntariamente dice, sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno. Muchas veces yo he cometido el error de decir, el Señor ha sido bueno conmigo. No, el Señor es bueno, ¿sí? Manifiesta indudablemente que va a manifestar su bondad, su misericordia, su cuidado en aquellos que obedecemos su palabra, en aquellos que nos rendimos a Él, ¿sí? Por eso David usa hasta tres nombres diferentes allí, refiriéndose a Dios y conforme a otras diferentes versiones que nosotras podemos leer este salmo, David llama a Dios Elohim, Adonai, Jehová. Él dice, escucha mi oración, ¿sí? Ese es el enfoque favorito con David. Escucha mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Indudablemente el Señor inclina su oído cuando nosotras clamamos a Él, pero cuando Él mira nuestro corazón, dependiente en totalidad de su ayuda, escucha nuestra oración, ¿sí? Y David decía, extraños, ¿sí? No sugiere que estos enemigos extraños, porque pues no eran extraños para ellos, ¿sí? No sugiere que fueran gentiles, porque los sifitas, ¿sí? Pertenecían a la tribu de Judá. Fíjense, ellos pertenecían, estaban en Sifón ahí, que pertenecía a la tribu de Judá, la propia tribu de David. Por eso es que se sentía traicionado y esta expresión de extraños no es meramente como que no los conociera, sino es gente que no estaban en los mismos caminos, en el mismo plan de David de adorar a Dios, ¿sí? La gente que no adora al Dios que tú y yo conocemos y adoramos, para nosotros pueden llegar a ser extraños, ¿sí? Y no es del que no los conozcamos, sino que no es de lo mismo. Esa palabra se usa cuando Job, ¿recuerdan cuando Job está con su familia y con sus amigos y que conociéndolos, era su familia, eran sus amigos? Fíjense cómo Job en el capítulo 19 nosotros podemos ver que en el verso 13, Job dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. A eso se refiere David cuando dice
extraños, me persiguen, ¿sí? Es porque es como si no lo conocieran, es gente que no tiene a Dios en su corazón, es gente que se aparta de eso. Y David usa esta manera también similar en el capítulo 69 del libro de los Salmos, en el verso 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Que este verso es un verso mesiánico, ¿sí? Nosotros sabemos que los mismos hermanos de Jesús no creían en él, pues eran como extraños, ¿verdad? Era como extraño Jesús, perdón, para para sus hermanos, los hijos de su madre. Y pues David, que sabemos que de una manera profética escribía en sus salmos, se refería a esto. Puede describir a cualquiera que le haya dado la espalda, a alguien, ¿sí? Que los cifitas ciertamente le hicieron a David su rey. Más adelante nosotros vemos en la historia ¿por qué lo hicieron entonces su rey? ¿Por qué lo estaban traicionando? Porque ignoraron al Señor y su voluntad para la nación de Israel. Por eso se habían vuelto extraños para David, ¿sí? A diferencia de David, ellos no pusieron a Dios delante de ellos. ¿Por qué? Porque David sí esperaba aquello que Dios le había prometido, que él iba a ser el rey sobre todos ellos, ¿sí? Sobre Israel, pero los cifitas, yo creo que lo que tenían era miedo de que Saúl llegase y acabase hasta con todos ellos por saber que supuestamente ellos tenían escondido a David. Ellos no creían en que el Señor, ellos no habían puesto a Dios por delante, ellos como que dudaban de que David iba a ser rey sobre la nación y en su temor se vuelven extraños para con David y lo traiciona, ¿sí? Entonces debemos de tener muy en cuenta siempre eh, cuántas veces nos hacemos extraños para con otras personas o cuántas veces ellos se vuelven extraños para con nosotros, ¿verdad? Como que a veces no, nosotros podemos creer y otras personas no pueden creer y podemos llegarnos a sentir hasta traicionados. Pero hay algo que a mí me encanta, David clama al Señor, escucha mi oración, porque mira, ellos no están creyendo en lo que yo sé que tú eres, ¿sí? Vemos otra de las etapas de David aquí, en el verso 4 del capítulo 54 de Salmos que estamos leyendo, dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida, ¿sí? Y aquí vemos el punto de inflexión en David, la confianza en el Señor. Este es el verso central del Salmo y registra el punto de inflexión en la experiencia de David. La palabra traducida ayuda o ayudante está relacionada con Ebenezer, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando en el primer libro de Samuel que se llevan que se llevan el arca, que están en lucha y Samuel agarra ahí en el primer libro de Samuel en el capítulo 7, verso 12, Samuel toma una piedra y dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, es un significado de ayuda, ¿sí? Eso es lo que estaba, Ebenezer es palabra de ayuda. Y ya Ebenezer es ayuda. Y Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó
este, Jehová nos ha ayudado, ¿sí? Es una palabra que David usa frecuentemente en sus oraciones y lo podemos nosotros mirar y recordar en el capítulo 10 de los Salmos. Vamos a ver en el Salmo 10, verso 14, vemos a David diciendo: tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Cuando dice para dar la recompensa, otras versiones dicen para dar la ayuda, ¿sí? Para dar la ayuda con tu amor. David lo dice más adelante en el capítulo 30, en el Salmo 30. David, en el Salmo 30, verso 10: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Siempre David usaba frecuentemente esta frase en el capítulo 33, verso 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, ¿sí? Ahí estaba. Así que eh, es una expresión que nosotros, ¿verdad? Yo luego me pongo a checar mis anotaciones y para todo estoy ayuda, 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 pero es algo que significa estar bajo la sumisión de su señorío, ¿sí? Significa estar en completa dependencia de Él, el saber eso, que necesitamos su ayuda, ¿sí? Entonces, ahí estamos y vale la pena darnos cuenta que él le pedía la ayuda a Dios y aunque Jonathan, ¿verdad? Había llegado también en ese momento, cuando leíamos a través de la historia en el primer libro de Samuel, en este momento que David escribe este salmo, como leíamos que Jonathan llega y dice, Jonathan lo fortaleció, ¿sí? Con la mano de Dios, ¿sí? Jonathan lo fortaleció. El Señor usó a Jonathan para alentar a su siervo. El Señor siempre va a enviar a alguien para animarnos. A veces usa a otros creyentes para ministrarnos, ¿verdad? Cuando llegan esos amigos que entre plática y esto, él envía a esos ministros, a esos ángeles, a esos siervos, a esos amigos, para que nos puedan alentar. Miren, en el libro de los Hechos, vamos a ver ahí, Hechos capítulo 9, ¿sí? Miren qué importante es saber que si nosotros clamamos a Dios y de Él viene su ayuda, sabemos que de Él viene su ayuda y clamamos. También qué hermoso es saber que contamos, ¿verdad?, con hermanos y amigos, creyentes que vienen y nos animan. Cuando en Hechos capítulo 9, en los versos 26 al 28, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Qué estamos viendo aquí? Este Saulo perseguidor de la iglesia, el que muchos le tenían miedo, el que ni siquiera podías casi decir que eras cristiano porque te arrastraba y te llevaba delante de la corte, los tenían por traidor, estaba una gran persecución y él era el líder de esa persecución. Ahora había sido convertido, ¿sí? Y muchos pensaban que era una estrategia de Pablo para poder atraparlos y cuando él quería juntarse con los discípulos, él quería ser parte de lo que ahora, de lo que el mismo Jesús
lo había llamado a hacer. Si parte de esos apóstoles que tenían que extender el evangelio, pues le temían como que lo tenían así, pero llega este amigo, Bernabé, llega a él y le habla a los demás y les dice que es verdad que Pablo ha sido convertido y de esa manera pues anima a Pablo a seguir con ellos, que por eso dice que ya entonces él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y más adelante nosotros en la historia de Hechos, respecto a esto, en el capítulo 11, en los versos 19 al 26, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie las palabras, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, las noticias de estas cosas, perdón, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año como con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos nuevamente a este Bernabé, ¿sí? Llegando a fortalecer, llegando a dar ánimo, llegando a animar ahí a los cristianos. Todo cristiano debe ser un Bernabé, un hijo de aliento, que es lo que significa, ¿sí? Eso es lo que había hecho Jonathan con David allí. Aunque sabíamos, ¿sí? Que David pedía la ayuda, que David tenía la confianza en el Señor, y tú y yo tenemos la confianza en el Señor. Qué importante es que tengamos aquel que nos diga, ánimo, adelante. Pero qué hermoso es, ¿sí? Que nosotros seamos esos Bernabé, esas hijas de aliento para con aquellas que lo están necesitando. Otro punto que vemos, por último, la etapa de la experiencia que David, cuando se dirige a buscar a Dios, sí, ya vemos que pide ayuda, ya vemos que está su confianza en él. Y por punto final, sí, fíjense lo que dicen los versos 5 y 7. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Llama la atención mirar cómo David está diciendo ya, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Pero aquí por punto final, David está alabando al Señor, ¿sí? Él está alabando a Dios, porque ya estaba seguro de que le daba la victoria. Dos veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿se recuerdan? Pero él siempre se abstenió de hacerlo, porque sabía que Dios algún día trataría con el rey Saúl, un rey rebelde, un rey desobediente. De hecho, en el mismo lugar de Sif, ahí cuando los sifitas van y le dicen a Saúl, ¿no está David ahora en la peña
en el escondido acá en Ora. Ahí mismo, nosotros podemos leer la historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, que allí mismo, cuando van los silfeos a Saúl y dice que están en Gabá, dice, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? ¿Sí? Y nosotros leemos allí, de los versos 8 al 11, que que David entra allí, Saúl entra allí y ahí está David escondido y David no levanta su mano sobre él. ¿Por qué se merecía Saúl acaso eso? Los mismos amigos de David le decían, Señor, es que Dios te lo ha entregado en las manos. Fíjate la importancia de conocer a Dios. Muchas veces decimos, sí, esto viene de parte de Dios, porque mira, aquí está puesto, ahora sí que en bandeja de plata. Pero cuando tú conoces verdaderamente a Dios, cuando tú sabes que de Él proviene todo, cuando tú te humillas delante de Él, ante su señorío, ante su voluntad, pese a lo que pueda estar enfrente de tus ojos, Él es el que va a levantar tu cabeza y a gobernar. Él es el que pelea tus batallas. Él es el que está contigo. ¿A qué me refiero con decir que como David conocía al Señor? ¿Y a qué me refiero cuando digo nosotras debemos de conocer al Señor? Es estar bajo su señorío por completo. Nosotras podemos leer la historia, nosotras la conocemos y dice que Saúl entra allí y los mismos amigos de David le dicen, pero mira, te lo he entregado en tus manos. Y alguien no temeroso de Dios, ¿sí? Pudo haber dicho, sí es cierto, aquí mira, aquí mismo lo mato y todo. Pero David tenía ese temor reverente porque conocía a Dios. Sabía que Dios había agarrado a Saúl, lo había ungido tanto que dice la palabra que David le dolió, escucha esto, David le dolió cortarle un pedazo de su manto. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad el manto, la vestimenta, representaba la autoridad de la persona, ¿sí? Y David siente eso en su corazón, no por Saúl. Saúl indudablemente merecía la muerte, Saúl indudablemente que David podía haberlo matado y acabado con él allí, sino que había algo más allá, y es lo que yo quiero que tú y yo comprendamos, que primero es Dios. ¿Qué me dice a mí Dios de esto? Si pareciera que me está entregando esto en las manos, esto honra el nombre de Dios. Y David sabía que no honraría el nombre de Dios si de su mano tomase venganza sobre Saúl. David esperaba. ¿Sí? Él sabía que Dios trataría algún día con ese rey. Él pagaría el mal a mis enemigos, dice allí en la segunda versión, perdón, en la segunda parte del verso 5. Él devolverá el mal a mis amigos. Él los cortará por su verdad. Pero a veces nosotros queremos tomar, a veces te decimos, no, si es de parte de Dios porque viene. Detén tu mano, detén, alinea tu corazón a la voluntad de Dios. Mira quién es Él. Date cuenta, pregúntate si eso honraría el nombre de Dios. Porque si David hubiese hecho eso, entonces no estaría honrando la soberanía de Dios, ¿sí? David estaba lejos del santuario, pero él alzó su voz en alabanza a Dios y sus palabras fueron como una ofrenda voluntaria al Señor. Ahí lo decía él, voluntariamente yo sacrificaré este. Y en Hebreos, nosotras podemos ver en Hebreos capítulo 13, verso 15. Quiero que veas conmigo lo que dice allí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. David estaba confesando el nombre del Señor, no solamente de palabra,
¿Se recuerdan la enseñanza del día de ayer? No ser un ateo práctico, porque podemos decir muchas cosas, pero en nuestra práctica no estamos creyendo. Y David toma aquí estas dos cosas. Alababa al Señor de labios y llevaba a la práctica lo que él sabía que Dios era, ¿sí? Digno de ser alabado. Y ahí vemos de los versículos 1 al 6, David habló directamente al Señor, pero en este versículo 7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Habla a los que le rodeaban y daba testimonio de la bendición del Señor. Para eso fuimos escogidas. Para eso atravesamos situaciones en las que tenemos la oportunidad de demostrar quién es Dios, de clamar a Él, de ser fortalecidas o de fortalecer a otros y dar de verdad alabanza y gloria a nuestro Señor. Sus palabras, las palabras de David revelaron su fe, ya que dijo que su liberación ya se había completado al mirar con calma a sus enemigos porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Él ya lo estaba diciendo. Tú y yo lo sabemos cuando volteamos y miramos la cruz del Calvario, ¿sí? El Señor ha acabado con nuestro enemigo. David tuvo más sufrimiento y peligro que experimentar antes de subir al trono, pero confiaba en que el Señor lo vería, lo haría, ¿sí? Él confiaba que lo vería a través de él y lo hizo. El Señor cumplió la promesa que tenía sobre de David. El Señor cumple esa promesa que tiene sobre ti y sobre mí, que un día le veremos cara a cara, ¿sí? Entonces, la pregunta y el reto que nosotras tenemos, dice mi pastor, el desafío que Dios nos da el día de hoy a través de su palabra. ¿A quién clamo cuando yo siento esa persecución? ¿Sí? ¿Cómo es que aliento mi corazón? ¿Cómo es que yo me detengo de hacer cosas que deshonren, pueden llegar a deshonrar el nombre de Dios en lugar de esperar en Él? Señor, oramos en esta mañana, Padre Celestial. Te suplicamos que nos ayudes. Quieras fortalecer nuestra fe una vez más. Quieras ayudarnos a mirarte, Señor, en medio de toda la situación que estamos atravesando, cada una de las que estamos reunidas y aquellos quienes estarán viendo, Señor, esta transmisión pidiéndote y suplicándote sea de gran, Señor, bendición a sus vidas, de aliento. Pudiera, Señor, ayudarnos a sujetarnos a tu voluntad, a tu soberanía, a tus tiempos hermosos de saber, Padre, que tú cumples cada una de tus promesas y una de ellas, Señor, dice, no te dejaré. Tú, Señor, eres fiel. Tú, Señor, muestras tu cuidado a cada momento para con aquellos que vivimos bajo tu voluntad, bajo tu señorío, en obediencia a tu palabra y confiando en lo que tú eres. Pero muchas veces desfallecemos, Señor. Quieras ayudarnos el día de hoy a recordarnos cada día y cada momento, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde toda esta enseñanza, que tu Espíritu Santo sea, Señor, como Bernabé que iba y alentaba a los hermanos, Señor Celestial, que tu Espíritu Santo, cual tú, oh Jesús, dijiste que sería nuestro consolador, que lo dejarías para ello y para guiarnos, sea manifestándose en nuestro corazón. En cada momento te lo suplicamos. Te rogamos mucho, Padre Celestial, afirma nuestra fe en ti, ayuda nuestra incredulidad y ayúdanos a esperar, Señor, en ti todas aquellas cosas y todo aquel plan y propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, con el único fin de que demos a conocer quién es el Dios de Israel, que se ha manifestado también a diferentes naciones, Señor, aquí representadas. Muchas gracias por tu brazo extendido, tu brazo salvífico
cada una de nosotras, Señor, que representamos diferentes nacionalidades. Muchas gracias por ello y ayúdanos, Señor, a saber que por ello hemos sido llamadas para poder, Señor, mostrar que tú eres el Dios verdadero y de esta manera honrar y glorificar tu nombre siempre. En Cristo Jesús oramos, te suplicamos, Señor, pudieras hacernos mujeres convertidas tu palabra, en mujeres que honren tu nombre. Amén. Amén. Así que ahí está el mensaje de hoy, esperando que sea de gran bendición, de gran ayuda, de gran aliento a lo que necesitamos. El Señor pelea por nosotros. El Señor nos ha dado la victoria que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario y solamente a Él rendimos nuestra vida. Y sobre todo algo bien importante de David que hemos estado aprendiendo es sujetarse siempre a la autoridad de Dios. Así que Dios les bendiga, chicas. Nos vemos el día de mañana con el siguiente salmo y muchas gracias por estar acá.